Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Segura. Él es fisiólogo de Costa Rica, una gran experiencia en el campo del trabajo técnico y fitosanitario. Ingeniero, bienvenido y gracias por atender esta entrevista. La novedad, el libro que ha lanzado usted luego de varios años de trabajo. Coméntenos cuál ha sido la aceptación y obviamente de dónde nace la idea de recopilar toda esta información, toda este database que tenía usted tanto a la mano. Muy buenos días, Clever. Primero agradecerte la oportunidad de referirme a mi libro. Este proyecto nació hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la industria bananera. Yo soy ingeniero agrónomo y fisiólogo de formación y me tocó trabajar en transnacionales en diferentes áreas, tanto en el área de nutrición, sistemas de cultivo, y finalmente, en la última etapa de mi vida, trabajé en la parte de fitosanidad. Entonces recopilé mucha información de técnica de diferentes aspectos de cultivo y me di a la tarea de escribir este libro en enero del 2018. Valga la pena mencionar, Clever, que una motivación muy importante para escribir mi libro es que a través de mis visitas en diferentes países de América Latina, siempre habían preguntas interesantes en el área de fisiología y muchos colegas realmente eh, yo tenía información, la mayor parte de esta información viene de revistas especializadas escritas en inglés, donde normalmente las personas no tienen posibilidad de acceder a esta información. Entonces, una motivación principal es ofrecerle al técnico, al ingeniero agrónomo, al estudiante, al productor bananero de nuestro continente americano, un libro comprensivo en nuestro idioma que recopila información científica, técnica muy valiosa para el quehacer de la actividad bananera. Entonces, eso es lo que básicamente van a encontrar el lector en este libro publicado y que lo encuentran en Amazon. La parte de cómo acciona, porque generalmente es importante saber la interacción de la planta con el medio ambiente y con todo el mundillo de elementos que tiene a su mano. Exactamente. Captaste muy bien la idea. Ese es, son temas muy interesantes desde la parte de dónde surgió el origen de la planta de banano, qué nos deja enseñanza las condiciones de clima y suelos en el sudeste asiático, desde el punto de vista de hoy, la producción de banano, la herencia que nos deja esa respuesta fisiológica de la planta a su clima y a su ambiente, particularmente porque la planta de banano, por su estrecha base genética, no tiene una evolución adaptativa. Entonces, muchas de las características que la planta tuvo hace 7.000, 12.000 años, todavía en muchas circunstancias se conserva justamente por la poca capacidad de adaptarse evolutivamente. Y ahí tocamos aspectos de clima, digamos, eh, cómo responde la planta a las condiciones del estrés hídrico térmico, cómo la planta responde a las condiciones de inundación o poco oxígeno en el suelo, cómo es el componente productivo de una planta de banano en sus diferentes componentes. eh, y adicionalmente, cómo la planta interactúa con el ambiente y con algunas plagas importantes, como la Marchites porfusarium, la cigatoca y nematodo, desde el punto de vista de cómo estos individuos tienen herramientas para colonizar la planta y cómo la planta se defiende ante los ataques de estos individuos. Lo mismo, cómo la planta interactúa con el clima, especialmente con el agua, con la temperatura, y qué mecanismos tiene la planta para adaptarse o para responder a estas condiciones de clima. Entonces, el libro es bastante comprensivo porque considera los factores que estresan la planta, tanto bióticos como abióticos, y doy una propuesta en mi libro de cómo las plantas reaccionan ante estas circunstancias. Claro. Ahora,
podríamos hablar, ingeniero Segura, de un envejecimiento genético de la planta, es decir, a medida que van pasando los años y en el caso del Cavendish que tenemos a la mano, todo ese estrés de año a año, de siglos, podríamos decir, que viene esta planta, podríamos hablar de un envejecimiento de los principales elementos de la planta que han sido su fortaleza y obviamente la vuelven susceptible a ataques de enfermedades. Mira, es una pregunta muy interesante, Clever. Nosotros tenemos una planta de propagación clonal donde el genoma no se ve afectado con el tiempo. La respuesta de la planta desde el punto de vista productivo y con respecto al clima o a su entorno, sí nos puede hacer perder productividad, pero no es por un desgaste genético, sino más bien un problema de sanidad, un problema de destrucción de raíces, plantaciones muy viejas, se vuelven plantas que van perdiendo su capacidad, digamos, regenerativa de raíces, de mantener una estructura que le permita optimizar la producción. Entonces, yo diría más bien que el Cavendish puede sufrir en el tiempo un deterioro en productividad, pero por componentes exógenos, externos, pérdida de sanidad, particularmente pérdida de sanidad de raíces, también por deterioro en la calidad y la salud de los suelos, que tiene una implicación muy integral sobre la productividad del cultivo y sobre el rendimiento. Entonces, más pensaría que es la respuesta fenotípica de la planta a su ambiente, a su entorno. Claro, porque vemos, por ejemplo, comportamientos diferentes en varios escenarios climáticos y en varios escenarios geográficos. Por ejemplo, el comportamiento del Cavendish en Centroamérica es uno, el comportamiento del Cavendish en la zona de Urabá es otro, en la zona de Ecuador, por ejemplo, es típicamente otro. Nosotros, por ejemplo, nos hemos anclado en una productividad de 1900 cajas, 2000 cajas estándar para el país. En el caso del extremo de la cintura de Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, tiene productividades de 3.200, 3.500 cajas. Pero en esto, bueno, puede ser el manejo en sí del fenotipo o del Cavendish lo que le permite a estas circunstancias geográficas obtener esos rendimientos, porque no hay una explicación siendo un mismo cultivo. Es una muy buena pregunta, Clever. Yo creo que el lector puede encontrar muchas respuestas a lo que tú me preguntas en mi libro, porque yo ubico desde el punto de vista de cómo responde fisiológicamente la planta en diferentes escenarios. Inclusive hay una tabla en mi libro que muestra, por ejemplo, que la radiación solar, fotosintéticamente activa, que la planta tiene disponibilidad en Ecuador, en Costa Rica, en Urabá y en Guatemala son muy diferentes. Te digo que, por ejemplo, en el sur de Guatemala, el potencial fotosintético es muy alto porque hay una radiación muy fuerte, los suelos son muy profundos, ¿verdad? Entonces eso te da un potencial productivo que se expresa digamos, en una productividad alta, como vos decís. A nivel de Costa Rica tenemos una condición de suelos y una condición de radiación no tan alta como Guatemala, pero sí tenemos una expresión productiva, digamos, muy alta. Y en el caso de Ecuador, es bien interesante. Por la ubicación geográfica de la zona bananera de Ecuador, tienen menos exposición a la luz, particularmente durante el segundo semestre de cada año, que se vuelve una zona seca pero nubosa. Entonces, eso resta posibilidad de que la planta pueda utilizar la luz y que la planta tenga una capacidad de producir fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, eso limita, digamos, la productividad de ustedes en términos generales, porque tienen potencial de fotosintético y hora luz menor de lo que puede tener, por ejemplo, Santa Marta, la zona de Urabá, la zona de Centroamérica, México y Guatemala. Ahora, ustedes, digamos, inteligentemente lo han compensado con
poblaciones en el Cabinet más reducidas de lo que nosotros manejamos en Centroamérica, con 1.300, 1.400, 1.400 y poco de plantas. Entonces, ustedes pueden compensar la falta, digamos, el potencial menor de luz en términos de que la planta puede, digamos, captar más luz para producir racimos. Entonces, ustedes tienen una limitante desde el punto de vista ecológico, geográfico, por su ubicación, por su condición de clima, ¿verdad? Que limita potencial fotosintético como lo podría tener los países que acabo de mencionarte. Claro, ahora, finalmente, ingeniero Segura, ¿cómo mira usted el reto fisiológico de la planta a estas enfermedades, algunas que se señalan que no tienen cura, como el Fusarium oxyporum cubense, por ejemplo, el mismo moco que nos está afectando? ¿Cuál debería ser la estrategia de los productores para poder enfrentar este reto, considerando la fisiología de la planta? Es una muy buena pregunta, Clever. Sabes que la planta de Cavendish es altamente susceptible. No tenemos materiales resistentes todavía, tenemos materiales tolerantes. Entonces, desde el punto de vista de susceptibilidad, la planta tiene una condición digamos, de vulnerabilidad. Desde el punto de vista fisiológico, desafortunadamente, Clever, la pérdida de salud del suelo y calidad del suelo condiciona a que la enfermedad sea potencialmente más dañina. Entonces, yo diría que el productor tiene que hacer un gran esfuerzo por mirar al suelo de cómo logramos reducir acidez, cómo logramos incorporar materia orgánica, cómo podemos trabajar con plantas de cobertura, cómo podemos trabajar con agentes de control biológico, como bacilos y otros, cómo podemos trabajar con silicio. O sea, hay alternativas que, a pesar de que no tenemos materiales resistentes, nosotros con manejo agronómico podemos atenuar el problema de colonización, diseminación y daño potencial de la enfermedad. Entonces, sí hay herramientas, digamos, pero desafortunadamente la principal herramienta genética no la tenemos todavía disponible. Muchísimas gracias al ingeniero Álvaro Segura por la información. Y bueno, ya saben, el libro sobre fisiología o ecofisiología está a la venta en Amazon. Lo dejamos con sus comentarios últimos, estimado ingeniero. Muchísimas gracias, Clever. Es una buena oportunidad para los colegas ecuatorianos tener la disponibilidad de un libro en nuestro idioma español que pueda convertirse en un libro de referencia y mi espíritu es que sea de mucha utilidad para todos los productores técnicos, estudiantes, ingenieros agrónomos de mis querido Ecuador, donde yo tengo un grato recuerdo de las visitas, siempre me han atendido con cariño, con aceptación. Espero muy pronto estar por allá y poder, digamos, hacer comentarios adicionales de mi libro. Muchísimas gracias, Clever.